La charla virtual titulada Eficiencia ruminal a cargo del médico veterinario zootecnista Albino Mateo Romo, quien es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en producción animal, rumiantes y maestro en Ciencias de la Producción y la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia profesional como profesor de tiempo completo asociado a reproducción animal en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es promotor técnico, es asesor técnico de bovinos, es gerente de zona Vermex Animal Health, es gerente técnico de Agrovet Market Animal Health México. Antes de darle paso al ponente, queremos informarles que cualquier pregunta que surja pueden ponerla en el chat y nosotros la leeremos al finalizar la ponencia. Doctor Mateos, le damos pase a su ponencia. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, gracias por la invitación que me dio la universidad. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en su país, en Perú, puesto que yo trabajo para Agrovet Market Animal Health, que es una empresa peruana, ¿verdad? Que ustedes la deben de conocer, la deben de conocer ahí en Perú. Y tuve la oportunidad de conocer su bonito país, ¿verdad? Entonces, esta plática me hicieron la invitación y con todo gusto estoy aquí para dar la charla, que es eficiencia ruminal, y vamos a ver un producto que es especial para este tipo de padecimientos y que lo deben de tener en las farmacias o en los puntos de venta donde lo tengan ustedes allá en Perú. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes del rumen, de su estructura, de sus características y por qué es importante el rumen, ¿verdad? Acuérdense que un rumiante es rumiante por el rumen y nosotros vamos a estar alimentando no al animal en sí, sino a las microflora ruminal que tiene. Eso es a que los alimentamos y ahí el rumiante va a obtener sus nutrientes esenciales para seguir con vida, ¿verdad? Las preguntas, como dijeron, van a ser al final de la charla, las vamos a responder con todo gusto. Bueno, la agenda del día de hoy, vamos a ver el rumen, características, timpanismo, vamos a ver atonía ruminal, indigestión, una cuestión muy importante que tenemos en los ranchos, sobre todo estabulados, que es la acidosis y las características del rumenade principalmente. Bueno, como una pequeña introducción, la eficiencia ruminal es un parámetro principal en la productividad y en la vida de los animales, ¿verdad? Pero luego es muy difícil elaborar en el rancho. Los principales componentes de la eficiencia ruminal, obviamente es el pH ruminal, todo lo que es el rumen va a depender, un rumen sano va a depender de su pH y la digestibilidad de la dieta, ¿verdad? Y no son medidos rutinariamente. Los desórdenes ruminales es como un iceberg, ¿verdad? Vemos una pequeña parte de lo que está abajo del agua, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparecen, claramente lo están con problemas como acidosis aguda, ¿verdad? Que es un problema muy fuerte principalmente en los hatos de animales estabulados.
Para ayudar a los productores y nutricionistas para mejorar la precisión de la función ruminal, hay indicadores que podemos estar detectando de esta eficiencia ruminal, ¿verdad? Vemos la eficiencia alimenticia por medio de la conversión alimenticia, es decir, cuántos kilos de alimento le damos a un animal para que produzca ya sea 1 litro de leche, 1 kilo de carne, el comportamiento al comer, o sea, qué comportamiento tienen los animales al darles su dieta, y la consistencia de las heces. Acuérdense que unas heces este, aguadas de color amarillo, amarillo café y que no huelen, es principalmente por la acidosis que tienen los animales, ¿verdad? Que difiere de una diarrea de tipo bacteriana infecciosa que puede ser muy olorosa, ¿verdad? Esta no huele, pero es una diarrea. Vemos los animales con los ijares hundidos, diarreas y empiezan a enflacar, pues es un claro indicador que el rumen no está funcionando. Y principalmente en muchos lados, cuando un animal está delgado, empieza a enflacar, se los achacamos a los parásitos, se lo achacamos a la que no tiene vitaminas o minerales suficientes, y muy pocas veces nos ponemos a pensar que es una, una deficiencia en la función ruminal. Entonces es importante este, tener en cuenta esas características. El vocablo rumente procede del latín ruminare, que significa remasticar o masticar de nuevo el alimento. Eso es por eso son los rumiantes, ¿verdad? Ustedes saben que el proceso de la rumia empieza con la regurgitación de la ingesta desde el retículo, rumen retículo, tragó el animal el alimento, lo vuelve a regurgitar y luego empieza con la deglución de los líquidos principalmente, del bolo regurgitado, y empieza la remasticación de los sólidos que regurgitó. Reinsaliva estos sólidos y deglute el bolo, ¿verdad? Lo redeglute. Entonces la insalivación de la ingesta, la salivación, acuérdense que es un potente buferizante para mantener el pH del rumen. Bueno, algunas diferencias en cuanto entre los animales es que los rumiantes no tienen incisivo superior, ustedes conocen, tienen una almohadilla dentaria, ¿verdad? Y entre los incisivos y los premolares es lo que se llama el diastema. Ese espacio entre incisivos y premolares es importante porque podemos meter un dispositivo ahí para poder sondear, meter la sonda esofágica en los rumiantes si queremos meterle algo al rumen. La presión de los alimentos depende de la acción de los labios, principalmente. Los labios principalmente es en ovinos, ¿verdad? En ovinos es donde vemos que los labios son más importantes. En los bovinos es la lengua. Ustedes han visto cómo come un bovino y lo que utiliza mucho es su lengua. Y luego empiezan los incisivos inferiores y la almohadilla dentaria que también ayuda, ¿verdad? Pero la presión de los alimentos es principalmente los pastos, la lengua y los labios cuando le damos el concentrado, ¿verdad? El rumen tiene 4 compartimientos gástricos, ¿sí? El cual los alimentos ricos en fibra bruta permanecen un cierto tiempo y sufren la acción de los microorganismos existentes en el rumen, como vimos, ¿verdad? Entonces, según la raza y tamaño del animal, la capacidad del rumen retículo es de 150 a 200 litros, que es el 84% del total de los 4 compartimientos. El abomazo es de 10 a 20 litros, entonces el 84% lo ocupa el retículo rumen con una capacidad de 150 a 200 litros. Bueno, nosotros conocemos y tienen diferentes nombres según la localidad de donde andemos, pero el retículo se conoce el retículo bonete, el rumen o panza, el lomazo o librillo, el abomazo se conoce como cuajar o estómago verdadero. Acuérdense que el abomazo es donde se hace esa digestión enzimática como la de un monogástrico,
y de ahí pasa a los intestinos donde hace otra digestión enzimática y de jugos gástricos, jugos intestinales, ¿verdad? Así es el rumen. El desarrollo del estómago bovino, desde que nace hasta que madura, acuérdense que durante las primeras 4 semanas, 4 meses de vida del animal, se comporta, en los 4 meses ya es un rumiante verdadero. Antes se comporta como un monogástrico, ¿verdad? Donde vemos que el abomazo ocupa la mayor parte, el rumen y el retículo están ahí, pero no están muy desarrollados, y está el omaso. Acuérdense que hay una canaladura esofágica que va del esófago y pasa directamente al omaso y al abomaso, donde se digiere la leche, principalmente por la forma enzimática. Hay veces que, y ustedes lo han visto en los ranchos, que por cuestiones de manejo, por cuestiones anatómicas de cómo toma la leche el animal, cae en el rumen, se fermenta y tiene también problemas de timpanismos porque la leche cayó en el rumen y se fermenta. De 3 a 4 meses, cuando ya está en desarrollo el rumen retículo, ya vemos que ocupa la mayor espacio, se empieza a cerrar la gotera esofágica y vemos que el abomazo también ya disminuyó de tamaño. Y cuando es completamente maduro, pues la gotera esofágica se cerró completamente y ya tenemos al rumiante con su rumen retículo, omaso y abomaso, ¿verdad? Entonces, ese es el desarrollo normal que tenemos de un rumiante. Entonces, ¿cómo va colonizándose el rumen, ¿verdad? Es estéril al nacimiento. El bovino nace estéril al nacimiento y se va colonizando por canal del parto y la vagina, la saliva y la piel y las heces de la que se va teniendo contacto. Las bacterias anaeróbicas aparecen pocas horas después del nacimiento. Las bacterias celulolíticas y las arqueas metanogénicas aparecen a los 2 a 4 días de edad. Los protozoarios ciliados comienzan a establecerse durante la tercera semana de vida, entonces tardan más tiempo. Si la separación de la madre ocurre muy temprano, el recién nacido está bajo estrés, con inmunidad deprimida, disminuida, y un desarrollo rumenal retardado. Por eso cuando en los ranchos, sobre todo lecheros, cuando separamos inmediatamente el becerro de la madre, podemos tener esos problemas, ¿sí? La transición de leche a sólidos puede ocurrir con más dificultad cuando la colonización microbial está incompleta y puede provocar desórdenes digestivos, ¿verdad? Entonces hay que tener una transición de leche a sólidos para que se dé de una manera más completa. El desarrollo del rumen, como vimos, el becerro es totalmente dependiente de la leche de la madre durante 2, 3 primeras semanas de vida, entonces ya vimos, ¿verdad? Y a los 4 meses su sistema digestivo rumiante está completamente maduro. Esta conversión depende del tipo de alimento que se le esté dando al becerro. Si le damos solo leche, el desarrollo de papilas ruminales va a ser casi nulo. Si le damos leche y pasto, va a haber ya un cierto desarrollo de las papilas ruminales. Y si le damos, como se le dan los ranchos, leche, pasto y grano, el desarrollo de las papilas ruminales va a ser mayor, ¿verdad? Entonces necesitamos que el becerro, además de la leche que le estamos proporcionando, le demos pequeñas cantidades de pasto y grano para que este rumen se desarrolle eficazmente, ¿no? Aproximadamente a las 10 o 12 semanas de edad, la leche suministrada en mamila o mediante amamantamiento restringido es un estímulo eficaz para el cierre de esa gotera esofágica que le ayudó al bovino lactante a cerrar esa gotera
y que ya no, y que se desarrolla el rumiante. Bueno, aquí vemos del lado derecho cómo está constituido, ¿verdad? Tenemos al omaso y el abomaso del lado derecho. Acuérdense, del lado izquierdo está el rumen retículo. Y tenemos una característica que le han oído, el desplazamiento de abomaso. Cuando la movimiento ruminal queda detenido, principalmente por hipocalcemias, el abomaso está todavía en movimiento, entonces se rota hacia el lado izquierdo y tenemos el llamado desplazamiento de abomaso, ¿verdad? Entonces acuérdense, el abomaso está del lado derecho y el rumen retículo del lado izquierdo. Entonces vemos que tenemos las papilas ruminales, el rumen, ahí se la digestión, la fermentación, la producción y la absorción de ácidos grasos volátiles, que son la fuente energética del rumiante, donde también hay bacterias, donde son una parte importante de la proteína que consume el animal a través de la proteína microbiana. Entonces es el rumen. Tenemos el retículo ayuda a contener, a agarrar partículas de pasto más grandes para volverlas a pasar y que se vuelvan a regurgitar, ¿sí? Es como un filtro, ¿verdad? El retículo. El omaso, además de la absorción de agua y empieza ciertamente la digestión ahí, porque pasa del retículo una parte acuosa de lo que se digirió, se absorbe, y este es el abomaso. Entonces empezamos y llegamos al abomaso, al abomaso donde se hace la digestión enzimática, el estómago verdadero, digestión enzimática, y donde se absorben los nutrientes también, lípidos, proteínas y grasa, ¿verdad? Factores que intervienen en el proceso digestivo del rumiante, pues el factor mecánico, como vimos, a la actividad muscular para reducción del tamaño físico del alimento. El factor microbiológico es muy importante porque es la fermentación que se desarrolla por los microorganismos celulolíticos, principalmente bacterias, que establecen una relación de simbiosis. O sea, simbiosis es que los dos tienen un beneficio mutuo de carácter, tanto las bacterias como el animal, y pregarse en los sacos retículo ruminal, ¿verdad? Y el factor químico, la digestión hidrolítica, química, enzimática, cuando se da en el abomaso principalmente y en los intestinos, ¿verdad? Ya con partículas, con pequeñas que son fácilmente digeribles, ¿verdad? La rumia, como vimos, reduce el tamaño de la partícula, expone los carbohidratos en la fibra para la fermentación bacteriana y los aprovecha el rumiante, ¿verdad? El rumiante aprovecha el pasto principalmente, que los monogástricos no lo podemos digerir, lo digieren a través de la fermentación para que, eh, para que para que se alimente él, ¿verdad? Entonces, es una característica que tienen, y produce hasta 180 litros de saliva al día, y cuando una vaca rumia de 6 a 8 horas por día. Entonces, una vaca hay que dejarla rumiar principalmente en los establos lecheros, darle una buena cama para que esté rumiando y aproveche todo el pasto que está comiendo, ¿verdad? Entonces ese es un factor de bienestar animal que nosotros debemos de darle a ese rumiante. La rumia también es rica, y la saliva es rica, como les dije, en sustancias buferizantes, bicarbonato de sodio y fosfatos y otros componentes como el calcio y magnesio, y el pH ideal que para la fermentación ruminal es de entre 6 y 7, neutro casi. Cuando es ácido, los ácidos producidos en el rumen o en el abomaso, tenemos la acidosis, y tampoco alcalino es cuando tenemos el bicarbonato. Estas sustancias neutralizantes mantienen el pH neutro, que favorecen el crecimiento bacteriano y la fermentación ruminal. Entonces, la degradación de la fibra depende también del pH ruminal.
Cuando la microflora digiere bien la fibra, tenemos un pH entre 6 y 7, ¿sí? Neutro hacia ligeramente alcalino. Cuando la microflora empieza a ahogarse, se presenta la acidosis ruminal subaguda, la llamada SARA, ¿verdad? Donde se reduce la grasa de la leche. Esto se da cuando el pH baja de 5 a 6, o de 6 a 5 se empieza a hacer acidosis, y ya cuando es completamente ácido, de 5 a 4, la microflora no puede digerir la fibra, hay acidosis aguda, la subaguda se produce en aguda y hay muerte del animal. Entonces, acuérdense que también debemos de tener un buen funcionamiento del pH, una buena lectura del pH para que nuestros animales puedan degradar la fibra de manera exitosa a través de la fermentación ruminal. La digestión en el retículo rumen retiene partículas largas que deben ser rumiadas, el proceso de la rumia. Estas estimulan la rumia. Los carbohidratos y proteínas son fermentados por los microorganismos. Producción de ácidos grasos volátiles, el láctico, el acético y el butírico, resultado de la fermentación, y que son importantes fuentes de energía para el animal, ¿verdad? La fermentación, una buena fermentación, permite el crecimiento de microorganismos que son proteínas son ricos en proteínas de alta calidad, la famosa proteína microbiana, que puede tener le puede dar al rumento entre 60 y 80% de la proteína que necesita ese animal, ¿verdad? La absorción de ácidos grasos volátiles es la principal fuente de energía para el rumiante, ¿verdad? Como ya vimos. Los gases producidos durante la fermentación son erutados, el famoso eructo, se producen de 500,000 litros por día. La fase gaseosa del contenido, ¿qué es lo que tiene ese gas que es erutado del contenido ruminal? Principalmente está compuesto por dióxido de carbono, metano, nitrógeno y trazas de hidrógeno y oxígeno. Entonces, en el rumen tenemos un ambiente anaeróbico completamente, en mayor cantidad con dióxido de carbono y metano, ¿verdad? Entonces, esa es la fase gaseosa del contenido ruminal. Las vías de fermentación ruminal son los polisacáridos de la dieta que le damos, el pasto principalmente o un concentrado, y que tiene celulosa, hemicelulosa, pectina y almidón. Las bacterias, especies hidrolíticas, lo van a convertir en azúcares solubles, y esos azúcares solubles son convertidos con las especies hidrolíticas y fermentativas a compuestos intermedios, piruvato, lactato, formato, succinato, y estas especies fermentativas las van a convertir a acetato, butirato y propionato. También van a producir agua y dióxido de carbono, y las sustancias metanogénicas van a producir dióxido de carbono y metano, y va a salir a través del eructo. Los ácidos grasos volátiles son fuente de energía del hospedador, principalmente el propiónico, que se convierte en glucosa para darle esa energía necesaria a nuestro rumiante, ¿verdad? Entonces, este cuadrito nos da cómo está constituido en el rumen, a grosso modo, las partes, ¿verdad? Los gases obviamente están en la parte dorsal del rumen, en medio están las partículas grandes de una masa fibrosa, y las partículas pequeñas en líquido que pasan al retículo y son regurgitadas, están en esa condición, ¿no? De la boca al retículo rumen tarda de 24 a 48 horas. Ruminación, la rumia reduce el tamaño de las partículas, exponiendo los carbohidratos fibrosos a la fermentación bacteriana. La producción de saliva, cuando una vaca mastica de 6 a 8 horas, la producción de saliva se reduce rápidamente si la vaca no recibe partículas grandes de la dieta,
Por ejemplo, si le damos puro concentrado y no le damos la fibra necesaria, pues vamos a tener problemas en la producción de saliva. Como vimos, la saliva está rico en amortiguadores del pH, bicarbonato y fosfato, que neutralizan los ácidos producidos por la fermentación del rumen, permanece en el pH adecuado y mantienen el pH adecuado. Las partículas largas en la rumia eh, necesitan ser rumiadas, los carbohidratos y proteínas están degradados, atacados por los microbios, microorganismos. Tiene alta cantidad de proteína microbiana de alta calidad que le da esa proteína al animal, los ácidos grasos que le dan energía y la producción de gases como vimos, ¿verdad? Ya en el omaso y en el abomasa pasa más rápidamente, de 1 a 3 horas. Acuérdense que en el omaso se absorbe agua, ácidos grasos, y solo las partículas pequeñas atraviesan los pliegues del omaso, ¿verdad? Esas partículas pequeñas van al abomaso y ahí se hace secreción del ácido clorhídrico, enzimas, digestión de carbohidratos, proteínas, y esa es la digestión que haces en el abomaso, ¿verdad? Entonces, por eso luego en las dietas de los animales es tener nitrógeno no proteico, que escapa directamente de la fermentación del rumen al abomaso, y proteínas de sobrepaso también, ¿verdad? Que escapa de esta fermentación y llegan directamente al abomaso para ser digeridas. En el intestino delgado hay enzimas digestivas, hay secreciones digestivas del páncreas y el hígado, acuérdense, absorción de agua, minerales, aminoácidos, y ya en el ciego, en el intestino delgado, intestino grueso, todavía hay una población bacteriana en el ciego que fermenta los productos absorbidos durante la digestión, la absorción de agua y la formación de las heces. Ahora vamos a ver los microorganismos del rumen. Vamos a ver que las bacterias anaeróbicas son las que tienen mayor cantidad, que son 10 a la 10 por mililitro del fluido ruminal. Hay cientos de especies que se han caracterizado hasta la fecha. Son hasta el 50% de la biomasa microbiana, y como los dije, son una fuente importante de proteína microbiana, la cual proporciona al animal del 75 al 80% de la proteína metabolizable. Son importantes porque digieren fibra, celulosa, hemicelulosa, almidones y azúcares. Arqueas metanogénicas son microorganismos procariontes parecidos a las bacterias, ¿sí? Que viven en medio estrictamente anaeróbicos, como es el rumen, y que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano, ¿verdad? Son microorganismos anaeróbicos estrictos, producen metano a partir de la reacción de dióxido de carbono con el hidrógeno gaseoso, y tienen una supervivencia complicada en el rumen. Su regeneración es superior a los 4 días, ¿verdad? Entonces tardan en regenerarse, pero también están ahí, ¿verdad? Los protozoarios también es gran parte de la biomasa microbiana del rumen. Son celulolíticos, y los helicelulíticos digieren partículas de las plantas que come el rumiante, digieren almidón más lentamente que las bacterias, y pueden consumir ácido láctico, limitando el riesgo de acidosis. Entonces son importantes para reducir la acidosis. Remueven oxígeno, estabilizando la anaerobios. Degradan más eficiente la proteína y liberan más amoníaco, que puede ser tóxico, por lo que se desperdicia la proteína de la dieta, y están presentes en el 25% de la proteína microbiana disponible en el rumen. Los ciliados producen grandes cantidades de hidrógeno, que es para producir metano. Entonces, a mayor protozoarios, mayor cantidad de metano. Son depredadores de los microbios del rumen, de las bacterias, y pueden tragar machos bacterias. Entonces, ahí hay algo. Si hay más protozoarios, hay menos bacterias y hay más producción de metano, y puede ser que el rumen sea menos eficiente para
para esa digestión. Tenemos también hongos anaeróbicos, que es la menor parte de la biomasa microbial del rumen. Juegan un importante papel en la digestión de la fibra, porque los rizoides filamentosos invaden tejidos vegetales y tienen una eficiencia actividad enzimática. La acción física de las paredes celulares de las plantas facilitan el acceso digestible y liberan los polisacáridos vinculados a la lignina, aumentando la reserva digestiva para la microflora ruminal. Acuérdense que un pasto lignificado es más difícil de ser aprovechado por el rumiante. Nutrición de las bacterias del rumen. Acuérdense que las bacterias también las necesitamos nutrir para que tengan un buen funcionamiento. Entonces necesitan energía, ¿sí? Las bacterias necesitan energía. Algunos necesitan ácidos grasos volátiles para la síntesis de células y energía para el mantenimiento. Nitrógeno, que proviene del amonio, péptidos y aminoácidos del forraje consumido. En el caso de dietas bajas en proteínas, estos utilizarán nitrógeno no proteico, por lo que también les debemos de dar aminoácidos y energía a las bacterias para que funcionen bien. Vitaminas, principalmente liposolubles, también necesitan esas bacterias, y minerales, algunas especies como bacterios succinógenes necesitan magnesio, calcio, potasio, sodio y fosfato. Inclusión de azufre y fosfato es importante para incrementar la actividad microbiana. También es importante el mineral suministrado y su biodisponibilidad. Acuérdense que hay minerales quelatados que aumentan la disponibilidad cuando el zinc está envuelto en una metionina, un aminoácido. Esto lo hace más soluble, mayor aprovechable para que se absorba. Muchas de las vitaminas, como sabemos, muchas de las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B y vitamina K, se sintetizan en cantidades superiores a las necesidades por los microorganismos del rumen. Entonces, un rumen sano, en buen estado, nos va a dar la producción de vitaminas hidrosolubles, la mayoría, y algunas liposolubles como la vitamina K. Pero si un rumen lo tenemos con atonía, con problemas, va a haber disminución en la producción de esas vitaminas. Sin embargo, también se ha visto que hay recomendaciones y evidencias de suplementar ciertas vitaminas como la B1, la B2, niacina y colina en algunas condiciones particulares, tales como rumiantes jóvenes, ¿no? O sometidos a dietas lácteas, donde no hay producción de estas vitaminas todavía por el rumen principalmente. Entonces, en estos rumiantes jóvenes sí es conveniente aplicarles sus vitaminas del complejo B, ¿verdad? Situaciones de deficiencia de cobalto. Acuérdense que el cobalto es precursor principalmente de la vitamina B12 en el rumen. Entonces, hay deficiencia de cobalto, vamos a tener deficiencia de vitaminas del complejo B, principalmente la cianocobalamina, vitamina B12. Cuando damos raciones calientes, alimentos muy fermentables o ricos en sulfato, pues vamos a tener problemas en el pH, en el número de bacterias. Entonces vamos a disminuir esas bacterias. La acidosis nos da una gran deficiencia de vitaminas del complejo B y de vitaminas K. Cuando hay intoxicaciones o alimentos enmohecidos, las micotoxinas también nos dan una baja producción de vitaminas del complejo B y vitamina K. Y cuando se adicionan productos conservantes o hacemos una antibioterapia, también vamos a bajar el número de bacterias en nuestro rumen, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los probióticos? La inclusión de probióticos, no nada más en los becerros, sino también se ha visto que en los rumiantes, contribuirá al mantenimiento de esa flora microbiana del rumen y mejor funcionamiento de la misma. Entonces necesitamos producto que tenga probióticos y que se lo demos a un rumiante, inclusive adulto, va a ser de gran utilidad. Estimulan el crecimiento de microorganismos benéficos del rumen, estabilizan el pH ruminal y mejoran la digestión
influida sobre el ácido láctico bajándolo, estimula la síntesis de proteína. En vacas de alta producción activa la digestión ruminal, la eficiencia alimenticia y mejora la producción láctea, eficiencia alimenticia, eficiencia ruminal. Extracto de levadura aumenta la producción de energía, estabiliza en el pH ruminal y disminuye la incidencia de acidosis. Y estos son las bacterias que tiene nuestro rumenade, ¿verdad? Acuérdense que tienen levaduras como la Saccharomyces cerevisiae que ayudan a esto. Entonces, el rumenade está muy completo en esta cuestión porque tiene estas bacterias y tiene levaduras en su fórmula. Los prebióticos también son importantes, ¿verdad? Son compuestos de origen bacteriano y levaduras, confieren mayor estabilidad a la fermentación ruminal, reducen la incidencia de diarreas y mejoran la tasa de crecimiento. Características: estimulan también la microflora ruminal, habilidad de inhibir la actividad patogénica del patógeno en cuestión, estimula el metabolismo del calcio, incrementa el número de bacterias buenas. Entonces, también los probióticos, tanto los probióticos como los prebióticos, son importantes en los rumiantes. El cobalto, como vimos, si no hay cobalto, pues no hay producción de vitaminas del complejo B, ¿verdad? Principalmente la cianocobalamina. Cuando hay carencia de cobalto, con las 40 horas o 48 horas posteriores al suministro de la dieta, se produce una gran cantidad de succinato en el rumen que es detrimental para las bacterias. Afectan los microorganismos, alteran la fermentación y una potencial disminución en la síntesis de ácido graso volátil propiónico, menos energía, menos glucosa para el rumiante. El pH, como vimos, es muy importante para que el pH se mantenga y ciertos minerales como calcio, magnesio y fósforo actúan sobre para ese buen funcionamiento ruminal. Ahora vamos a ver problemas puntuales en el rumen, ¿verdad? Como el timpanismo, ustedes saben que el timpanismo es un problema muy fuerte en todos los sistemas de producción, pero principalmente en los sistemas estabulados, y es como consecuencia de la fermentación microbiana de los alimentos que produce una gran cantidad de gases, ¿verdad? Como vimos, son el dióxido de carbono, el metano, son producciones en el rumen retículo y son expulsadas al exterior por los frecuentes eructos que hay, ¿verdad? El timpanismo en sí es una alteración digestiva en la que por alguna razón no se pueden desalojar esos gases producidos en el rumen. Y hay dos tipos que ustedes conocen de timpanismo. El timpanismo primario espumoso o espumoso, que también se le llama empaste, y el timpanismo ruminal secundario o gaseoso, ¿verdad? El primario o espumoso empaste, ingestión de leguminosas tiernas, ¿sí? Por ejemplo, alfalfas, en la ingestión de granos de cereales, muchos granos de cereales sin la suficiente fibra, y la indigestión vagal. Acuérdense que el nervio vago es el principal nervio que inerva al rumen. Entonces, si hay algún problema en el vago, podemos tener problema en el rumen. El timpanismo, hay posibles causas de la esofagitis, la obstrucción del esófago, la dificultad para eructar, el timpanismo gaseoso, ¿verdad? Falta de motilidad, estado que puede ser originada por un trastorno de la histamina, atonía gástrica, ¿sí? Que nuestro rumen esté paralizado, retículo pericarditis traumática, hipocalcemia y mastitis, pues pueden ser causas del timpanismo gaseoso. El espumoso es el más frecuente, sobre todo animales en pastoreo, y se forma cuando eleva la viscosidad de los fluidos ruminales y tenemos que romper esa tensión superficial, ¿verdad? La tensión superficial la tenemos que romper con sustancias para que se libere esa espuma y se digiera y se vaya y no nos esté causando problemas. Entonces, las sustancias espumosas que tienen las plantas son saponinas, pectinas, hemicelulosa y ciertas proteínas.
La hipermotilidad ruminal también contribuye a la formación de la espuma, principalmente por cambio de alimento. Un animal está acostumbrado a comer pasto y si lo metemos a comer concentrado y no le balanceamos bien la dieta, nos puede tener problemas de timpanismo, ¿verdad? Timpanismo espumoso. Y también la producción de saliva es importante para manejar el pH. ¿Cómo vemos a ver a un animal con timpanismo? Pues tiene cólico, le duele, pues imagínense cómo está ese rumen oprimiendo todas las vísceras. Y por motilidad, la fosa lumbar la vemos hecho una pelota, ¿verdad? En la parte de arriba abajo. Diarrea profusa también puede estar mirando frecuentemente por esa presión que tiene. La respiración es intensa y anormal, saca la lengua y hay salivación, tealismo, porque se está ahogando el animal. Hay cese de movimientos ruminales, aumento de la frecuencia cardíaca y hay vómito de proyectil, pero lo más frecuente que vemos pues es esto, ¿no? Y debemos de intervenir rápidamente ahí porque si no el animal se nos muere. ¿Qué lesiones vamos a tener? Empieza a tener la lengua fuera del hocico, una congestión vascular, hay una congestión generalizada, compresión del pulmón, el hígado está pálido, posible ruptura del diafragma y rumen y efisema subcutáneo. Empieza a haber efisema en subcutáneo, ¿verdad? Gas en el tejido subcutáneo. Y hacemos la necropsia, la línea timpánica, ¿verdad? El esófago cervical, congestión y hemorragia, pero la torsión torácica está pálida y blanquecina. Cuando vemos esta línea timpánica, pues es indicativo que el animal estuvo con timpanismo. El diagnóstico, pues historia clínica, los signos que lo vemos ahí, la percusión cuando empieza, acuérdense que cuando cuando tenemos nuestro estetoscopio y empezamos a auscultar el rumen, cuando vemos el timpanismo gaseoso es un sonido timpánico como el de un tambor, y ya cuando es espumoso oímos un sonido mate o su mate espumoso, ¿verdad? Que es el timpanismo espumoso, claramente se observa, se oye a través de nuestro estetoscopio, ¿no? Con la inserción de la sonda esofágica se puede diferenciar entre un timpanismo gaseoso y un espumoso, ¿sí? Ya que cuando metemos la sonda esofágica, teniendo precaución de no meterla en, en los pulmones, y es fácilmente verificable cuando metemos la sonda, este, ponemos aire de la boca y nos va a salir claramente el olor del rumen, ¿verdad? Si lo metemos a los pulmones, el animal va a empezar a toser y va a querer expulsar nuestra sonda que estamos metiendo, ¿verdad? Tratamiento, eh, 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 cuando tenemos un riesgo mortal, y cuando vimos en la primera foto un timpanismo de ese riesgo, tenemos que usar un trocar, ¿verdad? Pero un trocar grande, no de buen diámetro, porque luego me ha tocado ver que meten un trocar y meten un trocar del tamaño de una aguja, ¿verdad? Un poquito más. No, esa aguja se va a tapar inmediatamente y no nos va a servir de nada. Y más si es un timpanismo espumoso, se va a tapar inmediatamente, ¿verdad? Entonces, como saben ustedes, y algunos de ustedes ya lo han hecho, localizamos la fosa de lijar y lo metemos en medio para que empiece a salir ya sea el gas o la espuma que tiene el animal, ¿verdad? Pero como todo, es mejor prevenir que hacer esos tratamientos ya que tenemos, ¿verdad? Entonces es mejor la prevención que la curación. Como les dije, el timpanismo gaseoso, metemos la sonda esofágica, desaloja el gas y en la mayoría de los casos es suficiente para acabar el problema, ¿verdad? Aquí lo está haciendo el médico está soplando para ver si está en el rumen y huele la sonda. Al oler la sonda, el olor característico del rumen, empiezan a apretar el rumen para salir ese gas, ¿verdad? Pero el timpanismo espumoso es diferente.
debemos de romper la tensión superficial, las burbujas, para que sean desalojadas, ¿verdad? Entonces son sustancias tensioactivas que necesitamos y uno de los que mejores agentes tensioactivos que tenemos es el dimetilpolisiloxano que está presente en rumenada. Ese va a romper la sustancia, la tensión superficial y va a romper para que salga las burbujas formadas, ¿verdad? Del timpanismo espumoso, ¿verdad? Hay algunos derivados de la trementina que ustedes los han olido, se los meten y se muere el animal y ya nos afectó toda la carne y vísceras porque deja un olor muy penetrante. Se administran por vía oral y evitar que el acceso de los animales al alimento que le provocó ese timpanismo. También tenemos problemas de constipación, ¿sí? Disminuye la frecuencia de las heces muy duras y con poca agua, poco volumen, el recto se distiende y tenemos problemas, ¿verdad? Ocurre en problemas de retículo pericarditis traumática porque la defecación se vuelve dolorosa por el objeto extraño que tenemos principalmente en el retículo. La hepatitis fibrinosa hepática, obstrucción biliar, también nos ocasionan esas constipación, ¿verdad? Entonces, no salen sales biliares y priva de las cualidades laxantes de las sales biliares que nos ayudan a tener unas heces de mejor calidad. Un hígado extendido, hepatitis aguda, nos dan ese problema de constipación también por la dificultad de los ácidos biliares a salir a los intestinos. Indigestión simple, cuando hay una ingestión excesiva de forraje indigestible, se da tanto en ganado productor de carne como productor de leche, principalmente en estabulados. El animal deja de comer, disminuye producción de leche, no hay rumen, no hay rumia, el rumen lo tenemos lleno, pero no se pueden, el alimento no lo puede sacar el animal y puede recuperarse entre 12 a 24 horas, ¿verdad? Tenemos que tener el diagnóstico diferencial con hipocalcemias, retículo pericarditis traumática, cetosis y desplazamientos de abomas. Eso es lo que debe ser el clínico para cuando vea un animal así con estas características. Y vamos a ver de la acidosis. La acidosis es un problema no nada más de vacas en producción de leche o animales estabulados para producción de carnes, también lo tenemos en nuestros animales de pastoreo, ¿verdad? La acidosis ruminal aguda es cuando el pH, como vimos, está más abajo del 5, hay riesgo de muerte y presencia de ácido láctico. Pero lo que no vemos, y es la más problemática, es la acidosis ruminal subaguda, la llamada SARA, ¿verdad? Problemas crónicos, pH ruminal más abajo del 5.5, disminuye la ingesta de materia seca del alimento y presencia del ácido láctico no es consistente, pero ya empieza a tener una acidosis ruminal, la acidosis ruminal subaguda. Es cuando damos raciones calientes, cuando no balanceamos bien la dieta y la relación forraje y concentrado la tenemos mal, ¿verdad? Le damos más concentrado que forraje. Y estos carbohidratos no estructurales como el almidón, que son altamente fermentables y como les dije, sin la cantidad de forraje de cole que estimule la masticación y la formación de saliva para que nos dé amortiguar el pH, ¿no? Entonces, hay más, o el animal come más concentrado que el forraje que le estamos dando. Factores predisponentes, ya vimos, el tipo de alimento, altos carbohidratos altamente fermentables, buena palatabilidad y constitución física adecuada, el animal va a comer más, el volumen consumido, puede estar consumiendo más y tener ese tipo de más alto consumo de concentrado. Contenido de humedad del grano, si le damos un grano muy húmedo, va a haber más acidosis, mayor velocidad de fermentación, no se concentra lo suficientemente su alimento para una adecuada fermentación, y el tipo de grano, ¿verdad?
se da más en granos de trigo, de cebada, maíz y avena, y menos cuando le damos sorgo al animal. Entonces, esta es la ruta de la acidosis, ¿verdad? En el organismo. A carbohidratos altamente fermentables, hay un crecimiento de todas las bacterias, empiezan a producir más los ácidos ácidos volátiles, empieza a bajar el pH, el Streptococcus bovis empieza a subir de cantidad, de concentración, hay una mayor cantidad de ácido láctico y empieza un círculo vicioso, ¿no? Mayor pH, empieza a disminuir el crecimiento bacteriano, menor pH con menor crecimiento bacteriano, Streptococcus bovis empieza a disminuir, el lactobacilo empieza a subir de cantidad, entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces hay éstasis en la fermentación y hay ácidos lácticos producidos, absorbidos, y nos da la acidosis metabólica, que es muy peligrosa el animal y que puede llegar a morir nuestros animales. Aquellos animales, por ejemplo, en corrales de engorda, que tengamos problemas, lijares hundidos, diarreas como las que le platiqué, y problemas de pata, es muy indicativo que algo está pasando, que estamos provocando la acidosis y no le estamos dando los buferizantes adecuados para aumentar ese pH, ¿verdad? Signos clínicos, como les dije, el animal está en coordinación y letargia, se separan del grupo y bajan sin punto fijo, ya no comen, diarreas claras amarillentas con burbuja de gas que no son infecciosas claramente, se empieza a deshidratar porque también no toma agua, el rumen se paraliza, hay laminitis, problemas de patas, vemos en los animales, abscesos hepáticos, inflamación del rumen, baja la temperatura del animal y timpanismo también podemos ver. Entonces es un problema muy fuerte la acidosis. Y la acidosis ruminal subaguda, empezamos a ver que el animal empieza a comer menos, menor consumo de materia seca. Hay un patrón errático de consumo en el lote, o sea, algunos comen más, algunos comen menos, empiezan a rechinar los dientes, hay un jadeo, produce tos y que podemos confundirlos con un problema respiratorio, el lomo arqueado, ¿verdad? Hacia arriba, por un problema de laminitis porque le duele al animal el caminar, aberraciones del apetito, el amido de postes, ingerir tierra o bosta, varillas de alambres, y vemos por ejemplo, empieza a ingerir tierra o bosta y, y pensamos que le faltan minerales cuando puede tener una acidosis ruminal subaguda. Hay disminución de la grasa de butírica en leche y tenemos nuestros accesos hepáticos que van a dañar grandemente al hígado. Entonces, aquí tenemos unos indicadores y parámetros de riesgo. Cuando vemos bajo desempeño del animal, baja ganancia de peso y conversión alimenticia por por la baja fermentación ruminal, también en ganado productor de leche, baja la grasa de la leche, la proporción grasa-proteína por la mala fermentación ruminal, aumento en heces líquidas y granos sin digerir, como lo vimos, es uno de los signos, es porque una pobre eficiencia ruminal al incremento del paso del alimento, una dieta imbalanceable o baja digestibilidad, los animales están delgados, ¿verdad? Y como les dije, pensamos en parásitos, pensamos en que no le damos vitaminas o minerales y puede tener una baja eficiencia ruminal, ¿verdad? Porque baja digestibilidad y disminución en el consumo. También el estrés calórico afecta grandemente a la degradabilidad de la fibra, el comportamiento de la alimentación, porque prefieren comer en la mañana y en la tarde, y en el día no se acercan al comedero. El consumo de materia seca disminuye eh, eh, porque hay poca porción de forrajes y altos niveles de carbohidratos fermentables, y hay pérdida de saliva. Un animal que está jadeando y está babeando
por el problema de estrés calórico. En climas calientes disminuye la cantidad del buffer, acidosis ruminal, lo que nos da, ¿no? Entonces, un aumento del estrés calórico también nos da esa característica. Entonces, vamos a ver rápidamente las características del rumenade, ¿sí? De un producto que deben de estar en algunas farmacias ahí en Perú, y es un poderoso estimulante del funcionamiento del rumen y digestión. Es un ruminatorio, ¿verdad? Es un polvo dispersable ruminatorio, estimula el rumen, estimula a restablecer la población de la flora ruminal, tónico gástrico, laxante y antitimpánico, indigestión, parálisis intestinal y problema los nutrientes ausentes debido a la disfunción. Un rumen con acidosis, con atonía, pues debemos de dar los nutrientes para que las bacterias empiecen a funcionar. Entonces, el ruminatorio es un suplemento alimenticio donde se produzca una deficiencia nutricional o cuando el animal no tenga hambre, ¿verdad? Entonces es un ruminatorio. Ese es el significado de la palabra ruminatorio. Las indicaciones que ya vimos del rumenade, timpanismos, atonías, parálisis, indigestiones, constipación y estreñimiento. ¿Qué tiene el rumenade? Tiene la sustancia tensioactiva, la mejor sustancia tensioactiva para los antiespumantes y antitimpánico, rompe la tensión superficial, evitando la formación de las burbujas del rumen, trae vitaminas, liposolubles, vitaminas y los hidrosolubles, aminoácidos, como vimos, los aminoácidos son importantes para el crecimiento y desarrollo de las bacterias del rumen. Camín coloidal, que es un tónico gástrico que protege la mucosa y ayuda a que no se absorban tóxicos y desechos del rumen. Extracto de genciana carminativo, la palabra carminativo ayuda evita la formación de gases y los ayuda a la expulsión, ¿verdad? Entonces, tanto el extracto de genciana y el jengibre son carminativos para evita la formación de gases y ayuda a la expulsión de los mismos. El bicarbonato de sodio y el carbonato contiene la acidosis, almidón y destroza. Acuérdense que lo que vimos, que lo que tiene que tener la microflora ruminal es el aporte de energía, minerales, los prebióticos, tiene inulina, y los probióticos que ya vimos lo importante que son, y son los que tiene rumenade, son estas bacterias y levaduras. Ventajas del producto es un completo y único, no hay alguno que lo supere. Tiene dimitil polisoxinado, potente agente antiespumante, probióticos y probióticos y levadura muy importante, aporte de vitaminas, ADE, aminoácidos y energía. Entonces es un producto muy completo. Entonces, vimos que la eficiencia ruminal, un rumen sano es sinónimo de máxima productividad, optimiza fermentación, máxima producción y mayor rentabilidad. Entonces, es un producto específicamente para aumentar esa eficiencia ruminal. La dosis son paquetes de 100 gramos y se deben de dar en una botella con el suficientemente líquido, o si así como lo está haciendo el médico, así se le da en una botella donde podamos diluir los 100 gramos para dárselo directamente en la boca al rumiante, y se lo podemos dar cada 12 horas, ¿verdad? Entonces, a criterio del médico veterinario, y también en rumiantes pequeños podemos dar de 50 a 100 gramos por 3 días, ¿verdad? Según cómo esté el animal. Y se puede dar con sonda nasogástrica, sonda esofágica, ¿verdad? Que es cuando se lo metemos por la boca al animal y llegamos directamente al rumen. Obviamente todos los rumiantes son susceptibles, como las alpacas, como los caprinos, los ovinos y los bovinos, ¿no? Entonces, esa es nuestra aprobación objetivo con este producto. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por la atención. Entonces, estamos para la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad?
¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Sí, bueno. Muchas gracias, doctor, por su interesante ponencia. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Por favor, todas las preguntas que tengan que sean colocadas en el chat. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede medir el pH del rumen? El pH del rumen generalmente tenemos que sondear, no hay otra, sacar líquido ruminal, y con nuestras tiras reactivas que venden en cualquier farmacia podemos medir el pH ruminal, pero tenemos que sacar líquido ruminal directamente del rumen a través de una sonda gástrica, ¿verdad? Para medirlo a través de las tiritas reactivas que venden en cualquier farmacia. Muchas gracias por la respuesta, doctor. La siguiente pregunta es, ¿a qué se debe que un ganado no consume pastos con normalidad? ¿Y qué fármacos pueden ayudar a mejorar que pueda comer? Bueno, si el animal no presenta una patología que lo esté imposibilitando a consumir el pasto que nosotros queremos, acuérdense que hay que ser muy observadores de los animales, y cuando un animal pastando come más. Generalmente hemos observado a través de varios estudios que un animal consume la mayor cantidad de pastos hacia la tarde-noche, ¿verdad? Es cuando consume más, porque en el día quizá quiera una sombra y esté rumiando. Entonces hay que ver también cómo come un animal en el rancho, cómo comen el pasto, ¿verdad? Eh, para aumentar el apetito, nosotros tenemos un producto que se llama Hematofos B12. El Hematofos B12 tiene aminoácidos, vitaminas, y tiene un derivado arsenical, que ese derivado arsenical le va a dar al apetito al animal, ¿sí? Entonces hemos visto que es un completamente estimulante del apetito, además que tiene fósforo también. Entonces, ese Hematofos B12, por esa sustancia, por ese derivado arsenical, le va a dar apetito al animal. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo solucionar cuando una vaca entra constantemente en los tímpanos? En timpanismo, porque Sí, sin disculpe. tímpanos son los que están en Los oídos, el sí, en oído. timpanismo. Entonces, una vaca que entra constantemente en timpanismo, hay que ver, hay que hacer un examen clínico completo del animal, eh, quizás sondearla para ver si tiene algo atorado o tiene algo atorado en el esófago que no le ayuda a hacer esa rumia completa, o en los intestinos también. Hay que hacer un examen clínico, ¿no? Completo del animal para saber por qué se nos está timpanizado constantemente. Puede tener también una indigestión vagal, que el vago no esté funcionando bien para que ese rumen esté con atonía y se nos presente constantemente un timpanismo. Hay que sondearlo. Mi recomendación es sondearlo para ver si no tiene algo atorado y revisar ese líquido ruminal cómo está, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente si también podemos darle un tratamiento con el Rumenade para ese timpanismo, que ya sea gaseoso o espumoso. Si es gaseoso, pues con la sonda va a salir, ¿verdad? Si es espumosa, pues le puede ayudar grandemente el Rumenade. Muchas gracias, doctor. La siguiente es, ¿la incidencia en acidosis ruminal es mayor en terneros o en vacas adultas? Definitivamente es mayor en vacas adultas, ¿no? Porque como vimos, un ternero de 0 a 4 meses, pues su rumen está desarrollándose, ¿verdad? Es más frecuente que un ternero presente problemas de timpanismos, porque le caiga leche en el rumen y se fermente. Pero es muy poco común que le dé esa acidosis en el ternero, porque apenas está
se está formando, ¿verdad? En vacas adultas definitivamente es donde se da más el problema. Vacas adultas, producción de leche en estabuladas, o becerros estabulados en producción de carne. Ahí es donde nos vamos a tener mayores problemas de acidosis, aunque también en pastoreo, en animales adultos vamos a tener ese problema. Pues sí, doctor. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre un prebiótico y un probiótico? El prebiótico a grandes rasgos es el combustible que le va a dar al probiótico, le va a dar el combustible necesario al probiótico para actuar, ¿verdad? Ese es el probiótico y la inulina es la que tenemos en ruminar de grandes rasgos, ¿verdad? Y un probiótico pues son las bacterias benéficas, como vimos, que van a van a estimular el crecimiento de bacterias benéficas en la microflora ruminal, pero también si escapan al rumen, en los intestinos también van a colonizar con bacterias benéficas, ¿verdad? Es lo que nos pasa cuando tomamos uno de esos Yakult que tienen probióticos, nos va a dar las bacterias benéficas para una buena salud intestinal, ¿verdad? Entonces el probiótico son bacterias benéficas para colonizar y provocar que haya más bacterias benéficas y menos bacterias patógenas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué manejo recomienda cuando los animales pastorean en alfalfa y hay una estación de helada? Bueno, bueno, no es muy común, bueno, no sé si allá tengan ese tipo de pastoreo, porque generalmente el pastoreo es otras leguminosas como trébol y otras cosas, ¿no? Aquí la cuestión es de esa leguminosa evitar que el animal coma mucho esta alfalfa, ¿verdad? Entonces, generalmente los pastoreos se dan que no sea muy tierno esta alfalfa, ¿verdad? Que no esté en el rebrote, sino que tengamos un crecimiento óptimo para darles a pastorear. Los pastoreos se dan, y ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué tipo de pastoreos hacemos? Un intensivo, uno extensivo, y debemos de verificar que no coman mucho el rebrote porque es un pasto tierno y puede tener más problemas de timpanismo, ¿verdad? Tiene que tener una suficiente maduración esa alfalfa para que lo consuman nuestros animales. No debe estar muy tierno. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo un ternero toma demasiada leche presenta tismanismo? ¿Cuál sería la mejor manera de intervenirlo? Generalmente esos becerros, es timpanismo espumoso. Entonces lo sondeamos y lo estamos desinflando como un globo, ¿verdad? Generalmente. Pero podemos también ponerles, y ahí es cuestión de manejo. O sea, si un becerro lo tenemos en la sala de lactancia y no tenemos un buen ángulo de que le damos la mamila o el chupón, y lo tenemos y tenemos al becerro con el cuello muy recto, no de la forma natural que mame. Entonces son becerros que la leche va a caer ahí porque la gotera esofágica va a estar en mala posición. Entonces generalmente cuando cuando el ternero, y hemos visto, hay terneros que nos pueden tomar de 6 a 8 litros sin que haya timpanismo, pero hay que saberlos, o lo demos en la cubetita, también hay que poner la cubetita a una altura suficiente para que el becerro no tenga un estiramiento del cuello óptimo y esa leche pase, ¿verdad? No es la cantidad, sino la forma en que se lo estamos dando al becerro y que está cayendo completamente en el rumen, se fermenta y tenemos el problema de timpanismo. Gracias. La siguiente pregunta es,
¿Cuáles son los alimentos más comunes que ocasionan acidosis? Es como les dije, cuando damos a un animal, pueden ser granos altamente fermentables, ¿verdad? Como dijimos, esos granos altamente fermentables, maíz, etcétera, etcétera, esos granos que vimos, y no tenemos la relación bien del fibra concentrado, y hay más concentrado que fibra, pues nos va a dar ese problema de acidosis, ¿verdad? ¿Cómo vemos la acidosis en los bovinos? Generalmente cuando ya vemos los problemas de acidosis, es que ya es una acidosis este, ya clínica, no es la SARA, ¿verdad? La subclínica. Es una clínica cuando ya vemos ijares hundidos y las diarreas. Entonces, es más problema de la nutrición, de cómo le estamos dando nuestra, por ejemplo, dietas de recepción, animales que vienen de un pastoreo que nunca han conocido el concentrado, cuando lo prueban empiezan a consumir grandemente y dejan la fibra. Entonces, hay que darles la fibra bien mezclada con el concentrado para que esa fibra sea suficientemente y no dé la acidosis. La subclínica, como su nombre lo indica, la subclínica no lo vamos a ver, ¿verdad? Sino nos va a dar unas indicaciones de que tenemos esa acidosis subclínica. Entonces, ahí más que nada es un problema del que le está formulando la ración. Si le está dando mucho, si la fibra no le está dando la cantidad y el grosor adecuado, entonces ahí debemos de ver con el nutricionista que le está formulando esa dieta. Y el tratamiento de Gracias. SARA, bueno, Ok. ya si diagnostica el SARA, pues un buen producto, y lo hemos hecho, es el Rumenade, porque tiene bicarbonato, tiene buferezantes, entonces puede en el tratamiento con animales diagnosticados o que vemos que empiezan con el SARA, le podemos dar el Rumenade, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. Con eso culminaríamos la ronda de preguntas. Agradecemos su participación, doctor, y la de los asistentes. Em, Muchas gracias por participar en estas charlas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para saber cuáles serían las próximas actividades que se llevarán a cabo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y por la invitación. Gracias, buenas noches.